Muy buenos días, amigos y amigas. Estamos en un segmento más de fe, esperanza y dignidad. Como ustedes recordarán, la fe, de acuerdo a Hebreo 11, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Que por ella alcanzaron gran fama los antiguos, de modo que creyeron que el universo fue hecho de la palabra de Dios. De tal manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De ahí vienen las frases que siempre repetían José Martí y Juan Bosch, de que en la sociedad hay cosas que se ven y cosas que no se ven, y que muchas veces las cosas que no se ven son más importantes que las que se ven. Recientemente, este pasado 27 de febrero, el presidente de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina Sánchez, una persona que desde su niñez hasta hoy ha sido una persona muy esforzada, muy trabajadora, sistemáticamente trabajadora, lo que le permitió o le ha permitido alcanzar la presidencia de la República. Y lo logró por elecciones en el año de 2002. Fueron las elecciones que, conforme a la Constitución, él fue electo. Sin embargo, el presidente Danilo Medina, que había dicho en su primer periodo que no se iba a reelegir, optó por reformar la Constitución de la República. Y en esa reforma, él consiguió de nuevo las condiciones para reelegirse, su segundo periodo. En el día de hoy hay un grupo de paniaguados, de personas que de seguro se han lucrado de su gobierno, le ha ido muy bien. Cuando la gente está en el poder, históricamente se ha demostrado que no quiere abandonar el poder y busca todas las fórmulas posibles para justificar su continuidad. La continuidad de ahora es tratar de modificar una constitución de la República que determina que el presidente Danilo Medina no puede promover sus aspiraciones presidenciales para un nuevo periodo, porque la nueva constitución dice que son 2 periodos consecutivos y que en el caso del licenciado Danilo Medina no lo puede hacer, porque fue en su gobierno que se hizo la modificación a la Constitución. No obstante a eso, no obstante a lo planteado por el artículo 110 de la Constitución de la República, que plantea la irretroactividad de la ley, que prohíbe que una ley le favorezca a quien la ha promovido, porque las leyes no tienen efectos retroactivos. Si algo tiene la ley claro es que para lo porvenir, el presidente Danilo Medina tiene que cumplir el periodo en que él está y no debe repostularse otra vez para cumplir con el mandato de la Constitución de la República. Resulta que el mandato de la Constitución de la República debe ser respetado por todas las personas y órganos que ejerzan potestades públicas, porque esa es la norma que nos rige en todo lo que es lo jurídico en el país, de acuerdo al artículo 6 de la Constitución de la República. Entonces el presidente no debe violar eso. Nosotros le aconsejamos al presidente de la República que medite bien, que de él repostularse una tercera vez consecutiva, él se va a comparar con Ulises Lili, aquel dictador que el 6 de enero de 1887 llegó al poder por unas elecciones amañadas, que en el 89
Él volvió a reelegirse hasta el 1893 y de 1893 a 1897, pero terminó asesinado en Moca en el año de 1899. O sea, el Lili se eligió 4 veces consecutivas, pero terminó asesinado por alguien que se encontraba perjudicado por su gobierno. Después, Trujillo, un dictador de 31 años, sus 2 primeros periodos lo cumplió, se eligió en el 30 y en el 34. En el 38 se eligió Jacinto Peinado y en el 42 Trujillo volvió al poder. Horacio Vázquez, antes que Trujillo, quiso reelegirse y quiso violentar el mandato constitucional con la llamada prolongación y terminó derrocado por Trujillo también. Entonces Trujillo, en los periodos de 1930 se eligió, 1934, pero en el 38 no se reeligió, o sea, no tuvo 3 periodos consecutivos. Sí lo tuvo Trujillo cuando se reelige en el 1942, 1947 y en el 47 hasta 1952. En el 1952, noten que Trujillo se elige en el 42, en el 47, pero en el 52, quien se reelige es su hermano, Héctor Bienvenido Trujillo Molina. Dice que Trujillo no tuvo realmente 3 periodos consecutivos en el poder. Él duró 4 periodos. Pero esos 4 periodos tuvieron un periodo que fue otro por el medio. Entonces, sin embargo, el licenciado Danilo Medina, en democracia, parece que, de acuerdo a su discurso, pretende reelegirse por 3ª ocasión consecutiva. Y ahí se va a comparar solamente con Lili y con Balaguer. Balaguer concluyó de una manera tan terrible, tan afectada en términos de su popularidad, en el 1978, que no fue preso Balaguer por los crímenes cometidos en su gobierno y por la corrupción, porque le quitaron 4 senadores al PRD para el Partido Reformista tener mayoría en el Senado. Y al tener mayoría en el Senado, al Partido Reformista le correspondía nombrar los jueces. Y resulta que aunque el gobierno de Antonio Guzmán nombrara los fiscales, que era lo que podían instrumentar un expediente acusatorio, los jueces no iban a dejar pasar los expedientes que formularan los fiscales PRDistas. Balaguer le hizo una jugadeta grande al PRD, que ha provocado que la corrupción haya seguido. Si el presidente Danilo Medina ama a este país, debe conformarse con su ejecutoria brillante que ha tenido en muchas áreas. Conformarse con eso y contribuir con la patria respetando la Constitución y las leyes. El mayor aporte que le puede hacer un presidente y la clase política a un país es respetar las leyes, respetar la Constitución, porque es la única manera que podemos tener entonces mañana una lucha segura contra la corrupción. Porque una reelección encubre, directa o indirectamente, la corrupción en que han incurrido sus funcionarios. Pero para seguir ampliando este tema, nosotros les vamos a invitar a que ustedes vean a continuación la exposición del programa de ayer, día 2, que pudimos llevarle al país desde la radio HIJB, esa emisora que está en el 830 AM. Ese programa comenzó a las 6 de la tarde. Yo les invito a todos y todas a que lo escuchen, porque todo político, y todos somos políticos, tanto el que va a ser electo como el que va a elegir, debe de conocer
qué dice la Constitución de la República y en este caso, cómo nosotros demostramos que la reelección no debe ir en términos constitucional y que no se debe reformar la Constitución de la República para reelegir al licenciado Danilo Medina. Lo respetamos, presidente, lo admiramos, presidente, pero le invitamos como ciudadano ejemplar a usted respetar la Constitución de la República. Hasta el próximo domingo que haremos la otra entrega de este segmento de fe, esperanza y dignidad. De buena voluntad que somos, nosotros hemos demostrado en los largos años que ya tenemos que también defendemos a este pueblo, que queremos lo mejor para este pueblo. Oímos al presidente decir algo como que estoy primero día tras día, hora tras hora, dispuesto a pagar el precio que haga falta por servir a nuestra patria. Señores, eso es una palabra o un conjunto de palabras, un discurso, un llamado, una exposición del presidente que requiere análisis. Estoy primero, repito, día tras día, hora tras hora, dispuesto a pagar el precio que haga falta por servir a nuestra patria. Más adelante el presidente plantea también, ustedes ya me conocen, no vengo a traerle truco de magia, planes faraónicos ni palabras grandilocuentes. Soy un hombre sencillo que ama a su trabajo y su país, nada más. Dice más adelante también, elijo intentar nuevos caminos, buscarle la vuelta a los problemas, pero no rendirme jamás. Acompáñennos a seguir haciendo patria juntos. No será un camino fácil, es cierto, pero es el único que vale la pena recorrer, como nos obliga el llamado de la historia. Honorable presidente, el llamado de la historia que nos hace a todos, a usted y a todos nosotros, debe ser primero el llamado a hacer lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley. Aquí nunca en la historia dominicana ningún presidente se ha empeñado en llevar a cabo una acción de Estado que se corresponda con el mandato de la Constitución en términos de su respeto irrestricto que hay que tenerle. El artículo 6 de la Constitución de la República nos señala, hablando acerca de la supremacía de la Constitución, que todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Así es. Entonces, honorable presidente, el trabajo que hace el llamado de la patria hoy es que este país dé un salto de ese desarrollo económico que va teniendo la República Dominicana bajo la gestión básicamente del Partido de la Liberación Dominicana, y en estos dos periodos, desde su posición de presidente de la República. Aquí lo que manda la Constitución de la República es que se respete su postulado. Nosotros quisiéramos aplaudir que un presidente se reelija, pero lo quisiéramos si la Constitución lo planteara. Nosotros no podemos, como constitucionalistas, en materia de derecho, como abogados, ni tampoco como constitucionalistas en materia histórica,
desde la Revolución de Abril de 1965. Nosotros no podemos aplaudir el que la Constitución de la República se violente. El derecho constitucional nos obliga a pensar, honorable presidente, que es la garantía que tienen los gobernados de que los gobernantes van a cumplir con el mandato constitucional, porque eso se va a dar en todos los estamentos del poder. Si el presidente de la República cumple con la Constitución de la República, entonces el Congreso de la República debe hacer lo mismo y debe hacerlo también el Poder Judicial. Y deben hacerlo entonces toda la estructura del Estado. ¿Por qué? Porque vivimos en un Estado social y democrático de derecho de acuerdo a la Constitución. Debemos de vivir. Y eso significa sacrificar apetencias particulares para cumplir con el mandato que en sentido general nos da la Constitución de la República y que reclama el mismo Estado de Derecho. Por ejemplo, el Estado de Derecho es la situación por la cual a todo principio de derecho le acompaña la seguridad de que el Estado se obliga a sí mismo a cumplirlo. El primero de todos los ciudadanos de un país es el presidente de la República. Y él está en la obligación de cumplir con la Constitución de la República. Eso no es un sueño nuestro, es un mandato de la historia. Es el legado que nos quiso dejar Juan Pablo Duarte cuando dijo que la Constitución de la República, que la ley es la regla, es el término que él utiliza. La ley es la regla a la cual deben acomodarse así los gobernados como los gobernantes. De la única manera que podíamos desarrollar una república que tuviera 3 poderes del Estado y que esos 3 poderes del Estado fuera entonces elegido conforme a lo que establece la misma Constitución en su artículo 2, que establece que, valga la redundancia, que la soberanía reside en el pueblo, del cual emanan todos los poderes del Estado, los cuales se ejercen por medio de sus representantes o en forma directa. Nosotros necesitamos que un país en decadencia ética como el nuestro, un país en decadencia del cumplimiento del deber como el nuestro, un país que va creciendo en términos demográfico, un país que sus problemas se ahondan en términos de comportamiento social, la cantidad de crímenes, la inseguridad social, hija del clientelismo, que produce un contubernio que se expresa en la impunidad, y una impunidad que nos trae permanentemente, de manera repetida, la corrupción de gran parte del Estado. Ante esa situación, todos los dominicanos comprometidos con la patria debemos de luchar para que se respete la regla de juego. Sabemos, honorable presidente, a quien también apreciamos por sus esfuerzos, a quien también apreciamos porque no podemos negar que ha hecho una obra material de gran significación en el país, aunque faltan muchas cosas, pero no se le puede pedir todo en un poco tiempo a nadie. Pero ese poco tiempo no quiere decir que un presidente necesita 20 años para desarrollar los planes que tiene. Existe lo que se llama la continuidad del Estado. Los que vengan que continúen los planes que el país necesita. Pero no se puede eternizar ninguna persona. Lo que hay que eternizar es el cumplimiento de la Constitución y las leyes, que es lo que tenemos obligatoriamente nosotros que entender. Cuando el presidente habla y se interpreta como
el inicio de una campaña reeleccionista, queremos decirle al presidente qué está pasando con eso, qué puede pasar, honorable presidente. Lo primero es que nosotros entendíamos, para explicar lo que puede pasar, que el presidente de la República iba a hacer lo que establece el artículo 128 de la Constitución de la República en su letra F. Dice que el presidente de la República debe depositar ante el Congreso Nacional, al iniciarse la primera legislatura ordinaria el 27 de febrero de cada año, las memorias de los ministerios. Las memorias de los ministerios. Son 22 ministerios. Y el presidente es el encargado de rendir las memorias en nombre de todos los ministerios cada 27 de febrero. Y rendir cuenta de su administración del año anterior. Es decir, que se van a rendir de una forma definitiva las memorias y las cuentas. Cuando se habla de rendición de cuentas hay que interpretarlo conforme a lo que establece el artículo 91, cuando le dice la rendición de cuentas que tienen que hacer los presidentes del Congreso, de la Cámara de Diputados y del Senado. Dice el artículo 91, los presidentes de ambas cámaras deberán convocar a sus respectivos plenos la primera semana del mes de agosto de cada año para rendirle un informe sobre las actividades legislativas, administrativas y financieras. El presidente de la República es muy bien que diga lo que se ha hecho, pero hay que decir con cuánto se ha hecho. Porque la Cámara de Cuentas debe de rendirle un informe al presidente pormenorizado de las actividades económicas, de las obras que se han llevado a ejecución, con cuánto se ha hecho. Y tiene que verificar la Cámara de Cuentas si es verdad que se hizo con lo estipulado y ver las fallas que hay para establecer responsabilidades. Pero es que el presidente de la República, cuando dice sus memorias y rinde cuenta, el Congreso de la República está en la obligación, el Congreso de la República, de darle cumplimiento a lo que plantea el artículo 93 de la Constitución en su numeral 2 y en sus letras A, fundamentalmente D y F. Dice que son atribuciones en materia de fiscalización y control del Congreso. Entre otras, de examinar, repito, examinar anualmente todos los actos del Poder Ejecutivo y aprobarlos si son ajustados a la Constitución y las leyes. Todos los actos del Poder Ejecutivo tiene el Congreso de la República el deber de aprobarlo. Y el F dice supervisar todas las políticas públicas que implementa el gobierno y sus instituciones autónomas y descentralizadas, sin importar su naturaleza y alcance. Es decir, que esa rendición de cuentas del presidente el 27 de febrero debe de ser recogida por el Congreso de la República y determinar si fueron todas esas informaciones llevadas a cabo conforme a lo que establece la Constitución de la República. Y la Constitución de la República proscribe en el artículo 146 la corrupción. Entonces, nos señala en el artículo 146 que se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En consecuencia, será sancionado con la pena que la ley determine toda persona que sustraiga fondos públicos o que, prevaleciéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, su dependencia o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico.
Señores, sigue diciendo en el numeral 2, en el numeral 2, de igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados. Señores, y nosotros conocemos la gran mayoría cómo se ha estado manejando la situación de familiares, de amigos, de relacionados en las instituciones del Estado. Tenemos obligatoriamente que entender que el pueblo dominicano tiene que involucrarse en el conocimiento de la Constitución y las leyes para poder frenar la corrupción y para poder frenar la dependencia que tiene el Congreso de la República del Poder Ejecutivo y la dependencia que tiene también el Poder Judicial. Mientras haya una dependencia de estos poderes del Poder Ejecutivo y mientras el Poder Ejecutivo no entienda que tiene que corresponderse al mandato de la Constitución, la corrupción va a seguir en el país, la impunidad va a seguir, se van a tener que elegir los cargos en base a el amiguismo, el clientelismo y no en base a lo que plantea el artículo 142 de la Constitución de la República, que es en base a los méritos y profesionalización. Esto nos obliga una vez más a hacer un llamado a la Junta Central Electoral para que se establezca y se ponga en ejecución un programa de educación cívica. Porque la gente tiene que saber que tiene una sola oportunidad para cambiar la suerte del Estado, que es siendo consciente a la hora de votar de por quién lo va a hacer, por qué lo va a hacer, de que el pueblo tiene que ser exigente a la hora de votar, de que internamente los partidos políticos están en la obligación de presentarle al país en las elecciones lo mejor. Y para que los partidos políticos, sus militantes, su militancia pueda presentarle al país lo mejor, tiene que saberse dentro de los partidos quiénes son los mejores. Y ahí tiene que haber entonces una democracia interna, una participación permanente, una concientización permanente en los partidos políticos, para que internamente los militantes conozcan a quiénes van a presentar al país el día de las elecciones. Van a presentar a los administradores del Estado, van a presentar el día de las elecciones a los encargados del porvenir del país. El futuro del país y el presente está en manos de las personas que se eligen. Esto no es cuestión de entenderlo a la ligera. No, esto no. Esto hay que verlo como la patria determina. Repito lo que planteaba Duarte. La ley es la regla a la cual deben acomodarse así los gobernados como los gobernantes. Y Juan Bosch, quien es la persona que formó el PLD y que en un momento fue el adoctrinador de ese partido, pero que sabemos que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Una cosa era estar en la oposición y otra cosa es estar en el gobierno. Sabemos, como plantean los teóricos, de que el ser social hace la conciencia social. No es lo mismo pensar con un estómago vacío. No es lo mismo pensar con mucha carestía en el hogar que llegar a un puesto que le dio el pueblo mediante un voto amparado en la Constitución de la República para que las personas hagan y deshagan. El honorable presidente, cuando dice su discurso el 27 de febrero pasado, y habla de las bondades del gobierno que las tiene, los funcionarios se vuelven locos aplaudiendo. Pero es que eso le va a garantizar a ellos seguir si el pueblo cree en todo lo que se ha planteado y si la oposición no tiene la capacidad de reaccionar, aun sea para presionar para que las cosas que se piensan hacer no se hagan, para que no se hagan. Entonces, el presidente de la República, cuando habla de todas estas bondades y se pueda entender como que es un mensaje de que va a plantear la reelección, y si va a plantear la reelección va a tener entonces que modificar la Constitución, y si modifica la Constitución está violando la misma Constitución que prohíbe que eso se haga.
Es la Constitución que lo plantea. La Constitución tiene un transitorio, 20º. el 20º, que dice que no se debe elegir, que puede estar 2 periodos consecutivos, pero al presidente actual no le corresponde, porque inclusive modificó la Constitución de la República y la modificó en su periodo, donde en ese periodo en el que él se eligió, fue electo en el 2016, no le correspondía. Así mismo. A él le correspondía darle paso a otro para cuando él volviera otra vez poder durar 2 años. Así sí. 2 periodos. Porque es que tenemos la irretroactividad de la ley. 110. Y la Constitución es una ley. Es la madre de las leyes. La primera que se debe cumplir. El 110 es muy claro y queremos que quede constancia, porque este programa lo graban los organismos de seguridad, este programa y todos los programas, la gente lo tiene. Y es bueno que la gente recuerde y entienda bien este 110. Yo se lo voy a leer. Yo estoy haciendo lectura hoy para hacer cosas taxativas para que se vea que no estamos inventando. Esto no es un problema pasional, esto es un problema patriótico. Y retroactividad de la ley. La ley solo dispone y se aplica para lo porvenir. Es decir, cuando la Constitución se modificó en el 2015, no era para el periodo que seguía, era para el otro después que el presidente de la República cumpliera. Y para los otros. No tiene efectos retroactivos, sino cuando sea favorable al que esté subyúdice o cumpliendo condena. No tiene efectos retroactivos. Si el presidente de la República fue electo por un periodo en el 2012 y modifican la Constitución en el 2015, no podía ser para el presidente porque no tiene efecto retroactivo. No pudo ser para él. Jamás. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior. De ninguna manera. Entonces tampoco puede ser ahora. Bueno, el presidente lo podrá hacer, pero no lo debe hacer. El presidente tiene todos los recursos económicos para movilizar el país. El presidente tiene el mayor dominio del Congreso en toda la historia y del Poder Judicial. El presidente de la República tiene unas Fuerzas Armadas y Policía Nacional que dependen de él, aunque ellas dependen de la Constitución de la República. Entonces, nosotros queremos hacerle un llamado al presidente que si en verdad, como él dice, ustedes ya me conocen, no vengo a traerle trucos de magia, planes faraónicos ni palabras grandilocuentes. Soy un hombre sencillo que ama su trabajo y a su país. Si es cierto que estoy primero día tras día, hora tras hora, dispuesto a pagar el precio que haga falta. Honorable presidente, el precio que hace falta aquí es el precio del cumplimiento de su deber. Y su deber es respetar la Constitución de la República. Sería un regalo extraordinario para la historia de este país que un hombre de éxito como el presidente de la República, de éxito, llega desde abajo a ser presidente. No se deje marear por los halagos de los paniaguados que están a su lado, que lo ponen a él delante para ello cobijarse en su sombra, hacerse multimillonario y que él cargue con el peso histórico de haber violado la Constitución 2 veces. El presidente no debe ser objeto de un destino como ese, porque el tiempo va a pasar. Va a pasar como pasó el tiempo de Balaguer. Va a pasar como pasó el tiempo de Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, Jacobo Magluta, como pasó el tiempo de Atuey de Camps Jiménez, como pasó el tiempo de Peña Gómez, como pasará el tiempo de todo. Por eso Jesucristo murió en la cruz, para saber que todos vamos a llegar de alguna manera al final de la vida, embarcándonos en la muerte. Contados nuestros días. Mire, honorable presidente, escúchenos.
tal vez estamos haciendo un favor más grande a su futuro que todos sus paniaguados. Estamos diciendo la verdad, y si alguien cree que no estamos diciendo la verdad, que diga en qué hemos contradicho la Constitución de la República. ¿En qué? Nosotros estamos siendo fieles al resultado de la historia nuestra, que fue desembocar en una república, que se diera una constitución para ser cumplida y que fuera la guía de todos los estadistas del país. Y estamos hablando como patriotas también. A nosotros nos interesa que el principal patriota sea el presidente de la república. Si el presidente se equivoca y vuelve a reelegirse, va a ser un llamado inintencional a toda la estructura de poder a que violen entonces lo que a ellos les corresponde hacer. Se tiene que educar con el ejemplo, señor presidente. Después de una economía fortalecida, después de tantas tandas extendidas en las escuelas, después de esa alimentación en la mañana y al mediodía de los niños pobres, después de darle a los niños pobres uniforme, vestimentas, después de crear ciertas condiciones materiales en este país, honorable presidente, se lo pedimos nosotros a usted, los constitucionalistas, le dijimos que diera un trabucazo el 27 de febrero, donde se acordara que en este país iba a ser una revolución ética, patriótica, cívica, honorable presidente, que es lo que nos falta para que los resultados materiales lleguen a toda la población dominicana de manera justa y equitativa. Honorable presidente, lo más fácil en un país es estar de acuerdo con los presidentes, eso da mucha ventaja. Deja cargos, deja resultados, pero también hay un compromiso con la historia, con el presente y con el futuro de este país, que vamos a defender. Y la mejor manera de defender este país, honorable presidente, es hacer lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley.